Las ciudades-estado de Sumeria poseían un sistema político en el que los medios de producción agrícola pertenecían al dios de la ciudad y los administraba el príncipe que además era el sumo sacerdote. Bajo su autoridad se hallaba el colegio sacerdotal y el poder militar. Los campesinos o bien eran empleados del templo o tenían que pagar como tributo una parte de lo que producían, un arbitrio precursor de los diezmos y primicias. Los empleados del templo que tenían salario fijo eran los artesanos que producían tejidos, cerveza, carpintería, metalurgia, ornamentos, joyería, piedras labradas, etc. El templo organizaba caravanas de transporte y almacenaba el excedente de riqueza de la comunidad, consistente en cebada, aceite de sésamo y dátiles. Los empleados cobraban sus salarios en cebada. La tierra era administrada por el templo en interés de todos los ciudadanos. Pero si bien el personal del templo poseía una fracción importante de tierras que arrendaba a parceros, también había gran parte de tierras que eran de propiedad particular. Ni siquiera estaban los pobres desprovistos de tierras propias, y si no tierras, siempre poseían alguna alquería, algún jardín, alguna casucha o alguna cabeza de ganado. La conservación del sistema de irrigación, esencialísimo para la vida de la población en aquel país desértico, tenía que estar necesariamente asegurada en común. Pero esta organización no duraría mucho tiempo. En cierto momento el poder del templo fue cediendo ante el poder del palacio. Los gobiernos despóticos atentaban contra la libertad de los ciudadanos y los despojaban de sus bienes mediante impuestos abusivos. Ahora el rey explota para su beneficio los recursos del templo. Los dioses habían tenido que ceder su poder al príncipe. Algunos soberanos dieron prueba de gigantescas ambiciones y se habían lanzado a hacer guerras, imperialistas y conquistas sangrientas. En el transcurso de esas guerras crueles y de sus desastrosas consecuencias, los ciudadanos de Lagas habían perdido su libertad. Los amos de la ciudad, con el objeto de reclutar ejércitos y de suministrarles armas y pertrechos, habían creído necesario usurpar los derechos de los individuos, aumentar los impuestos y hasta apropiarse del patrimonio del templo. La guerra había hecho pasar todos los poderes a manos de la gente del palacio. Pero, cuando se hizo la paz, los palaciegos se mostraron muy poco dispuestos a abandonar los puestos y prerrogativas que les proporcionaban tan grandes provechos. Los antiguos burócratas habían descubierto el medio de multiplicar los tributos, las contribuciones, las tasas e impuestos en proporciones desmesuradas. Los recaudadores de impuestos requisaban los bienes de quienes no podían pagarlos y es que había impuestos sobre las bodas, los divorcios y los enterramientos. Cada oveja que se esquila paga un impuesto, cada perfume que se destila paga un impuesto, la pesca, el ganado, todo paga impuestos. Había recaudadores hasta el borde del mar, es decir, el territorio de Lagas llegaba hasta el Golfo Pérsico y hasta allí se desplazaban los recaudadores de impuestos para esquilmar a pescadores, ganaderos y agricultores. Como ha sucedido tantas veces en la historia y, por desgracia sigue sucediendo, el pueblo llano, libre o esclavo, mantenía con su trabajo a todas las élites de los estratos superiores. Los campesinos tenían que alimentar a los artesanos, a los sacerdotes, a los militares, a los funcionarios recaudadores de impuestos, a los comerciantes, a las casas dinásticas y a los banqueros de entonces, que eran los cambistas de monedas, como aquellos a los que Jesús arrojó del templo porque era allí donde ejercían sus actividades financieras, igual que en Sumeria. El héroe llamado a solucionar esta situación social de miseria y opresión fue Urukagina, cuyo destino era llevar a cabo la primera reforma social de la historia. Lagas tenía por soberano al rey, pero, en realidad, estaba gobernada por el Isakku, al que se consideraba representante temporal del dios tutelar al que la tradición religiosa atribuía la fundación del pueblo en cuestión. Las condiciones precisas según las cuales los primeros Isakkus llegaron al poder son todavía inciertas para nosotros. Es muy posible que los Isakkus hubieran sido elegidos por los hombres libres de la ciudad, siguiendo, tal vez, el consejo de los administradores del templo. Urukagina empezó por dar ejemplo. Lo primero que hizo fue devolver al dios lo que era del dios, es decir, redujo su propio patrimonio devolviendo al templo las tierras que sus predecesores habían usurpado. Él solamente era su administrador en la tierra. Pero su ejemplo no cundió. Urukagina esperó que los particulares que se habían lucrado a costa del dios procedieran con la misma generosidad que él, pero no fue así.
Nadie se mostró dispuesto a seguir el ejemplo del Isakku, cuando éste procedió a legislar para conseguir lo que no se llevaba a cabo de forma voluntaria y espontánea, todo fueron quejas y protestas. Urukagina abolió los impuestos sobre el oráculo, renunciando por tanto a su parte del león y redujo al 50% las tarifas de los funerales. En cuanto a los divorcios, costaban hasta 6 monedas de plata que se repartían entre el príncipe y el ministro correspondiente. Urukagina abolió el pago pero mantuvo las condiciones indispensables para conceder el divorcio, que eran el adulterio o los desórdenes dentro del seno de la familia. La reducción de impuestos, la supresión de prioridades y prebendas del clero, el reajuste del aparato de la administración y la protección para los más débiles, las viudas y los huérfanos, convirtió a este Isakku en el primer legislador justo y compasivo. Si te gustó este video, por favor regálame un like, comparte y suscríbete. Gracias.